¿Me pasas el libro que está allí? Eso. Buenas noches a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco llegaré a lo de buenas tardes algún día. Oremos. Señor Dios, gracias por tu palabra que nos das. Gracias, Señor, porque podemos estudiarla juntos en esta noche. Gracias por la salvación que hay en Cristo Jesús. Porque estos pecados de los cuales vamos a hablar esta noche han sido perdonados, Señor, y ayúdanos a ver la gravedad del pecado, aún siendo perdonados, Señor, y esto para tu gloria y a causa de tu gracia. Pido esto en nombre de Jesús. Amén. Vamos bien. Vamos a reiterar un poquito el mensaje de la semana pasada. Pues hago entonces esa primera pregunta. Si sabéis la respuesta de la semana pasada, pues bien. ¿Alguien sabe cuántos pecados respetables hay? Infinito, más o menos. Es una trampa, es una trampa. Sí, No hay ningún pecado, ¿no? Ningún pecado respetable. Todo es uno. Nos gusta pensar que son respetables y a lo mejor excusamos los pecados, ¿no? Pero no son respetables. Lo que el autor nos dice en cuanto al capítulo pasado, el mensaje que vimos, pues es el siguiente: el que todos nuestros pecados, sin importar de dónde se encuentren en el espectro de la conciencia personal, son reprensibles a la vista de Dios y merecen castigo. Entonces, todo pecado es pecado, merece castigo. Cuando hablamos de pecado también, hicimos definición de pecado, según algún teólogo, es la falta de conformidad a la ley moral de Dios, sea en hechos, disposición o estado. Entonces, somos pecadores y en nuestra mente, nuestras motivaciones, nuestras acciones, pues se refleja entonces por nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro pecado. Ahora estamos en el próximo capítulo, ¿no? El capítulo 3, en esta noche, que nos habla de la malignidad del pecado. El autor relata una historia, pues una historia triste de su esposa que tuvo cáncer. Y la esposa, después de pues, larga batalla con el cáncer, falleció. Y entonces habla también de metástasis del cáncer y usa el ejemplo de la palabra maligno, que se usa cuando un tumor pues, es cancerígeno, creo que se dice. Sí. Y que entonces se va a extender, va a metastizar, extenderse por el cuerpo, y se llama un tumor maligno. Y pues es buena ilustración comparándolo con el pecado, que es maligno el pecado, maligno espiritual y moral, una falta de conformarse a la ley de Dios, es un maligno espiritual y moral el pecado. Y pues reiteramos, pues nos gusta en nuestra naturaleza, en nuestro orgullo, a lo mejor compararse con la cultura. Yo no soy igual de malo que estos pecadores, que yo llevo mi vida más en orden, que es una manera por la cual pues pecamos respetablemente, comparándonos con gente que vemos peor que nosotros. Y
pues se reitera, ¿no? No hay pecado respetable. Voy a pedir vuestra participación, voy a iniciar a mi izquierda. Si podéis ayudarme de vez en cuando con alguna lectura. Exactamente, pues leer. Efesios 4:29. Sí. Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Aquí lo que debería salir, ¿no? Es aún en cosas sencillas, como palabra de nuestra boca, pues que sea para edificación. No vea a lo mejor una palabrita que fue dicha pecaminosamente como una cosa pequeña, pero la verdad es que afecta hasta una pequeña palabra. Podemos realmente afectar personas con nuestro pecado, hasta con una palabra pequeña. Hablando del pecado, he utilizado, cuando hablamos de que es real el pecado en nosotros, he utilizado, bueno, algo que me enseñaron en el seminario, los 3 P del pecado. P, P y P. No Pepe, sino P, P, P. Y van de la siguiente manera. Para el incrédulo, pues tiene la presencia del pecado, está bajo el poder del pecado y también va a padecer la penalidad del pecado. En Efesios 2:1, de que estamos muertos, éramos muertos, ¿no? En nuestros delitos y pecados. O sea que esa es la condición bajo el poder del pecado. En Romanos 6:16, de que éramos esclavos del pecado. Y la penalidad, pues, es la muerte, la separación definitiva con el Señor cuando uno ha pasado de esta vida a la otra vida, cuando uno muere y entonces es separado de Dios definitivamente si sigue en la incredulidad. Y entonces, del otro lado, para el cristiano, la maravilla ahí es que la penalidad fue pagada. No tenemos ninguna condenación. Romanos 8:1. El poder también no está sobre nosotros del pecado. 1 Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no podamos soportar. Pero lo que sí hay, y lo que sí es muy real, pues es la presencia del pecado en nosotros, en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Es una lucha espiritual que es muy, muy intensa, real, diaria. Entonces hay esta presencia y bueno, lo bueno es que es hasta cierto punto, ¿no? Cuando ya terminamos esta vida, pues no habrá más lucha con el pecado. Entonces, funcionamos dentro de este cuadro de la presencia del pecado, pero no tenemos que obedecer al pecado, porque somos liberados del poder, y gracias a Dios que también de la penalidad. Y pues hablando ahora, bueno, la percepción del mundo, se habló un poco, bueno, un buen tiempo diría la semana pasada, ¿no? De la percepción del mundo cuando se habla del pecado, cómo se tuerce, pues de muchas maneras. Pues no voy a reiterar todo esto, pero también, pues en este capítulo se reitera un poco este asunto, pues lo voy a reiterar un poco también. Pues la gente, hablando del pecado, bueno, Dios no existe, el pecado tampoco muchas veces, o uno puede excusarlo, burlarse de ello o torcerlo. Y entonces, cuando se ve a una persona y que tiene problemas, bueno, hoy en día, infamosamente lo que se hace, se da medicación para apaciguar síntomas, ¿no? Y a lo mejor a veces hay ciertísimamente condiciones físicas
y esto se tiene que tomar en cuenta, pero lo que hay es que uno ve solamente lo físico y no considera lo espiritual. Y nosotros somos seres, claro, físicos, pero espirituales también, y entonces tenemos que tomar en cuenta lo que el Señor nos dice al estar viendo la lucha que tenemos. El pecado es muy real, el mundo no ve el pecado, la lucha espiritual. Dios no existe, o es el Dios propio de uno que han creado. Y hay filosofías tal como el pensamiento positivo, y a ver si digo cosas positivas, pues voy a salir de mi situación. O al final tiene que ver con gozarse, placerse a uno mismo, sentirse bien con uno mismo. Cuando vemos la realidad del pecado, como hemos dicho, está en nuestra naturaleza. Pasó de Adán a todos. Vemos en Romanos 5. Hay una fuerza diabólica, pues literalmente, ¿no? Adán y Eva tentados por Satanás, un ángel caído, y está él cegando a personas para que sigan en esta ceguera espiritual. Y la realidad es que estamos en una batalla espiritual, aunque a veces como que se nos escapa, ¿no?, de la mente. Vemos lo que hay aquí y perdemos un poco de vista esta lucha espiritual. El autor, bueno, cita a otro autor que describe lo feo del pecado, algunas descripciones del pecado. Salomé, si puedes leer, por favor. Esa es la realidad del pecado. Vil, feo, odioso, maligno, pestilente, pernicioso, espantoso, agresivo, ponzoñoso, virulento, villano, abominable y mortal. Gracias. Ya le he corregido esto. ¿Será que no se guardó bien la O y la B? Y hay más errores, pero nada. Se entiende. Sí. Y Janet, si puedes leer Gálatas 5:17. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, reiterando la realidad del pecado, hay pues la presencia del pecado en la lucha espiritual. Si no hay lucha, pues es mala seña. Si no hay lucha, es que uno está pues gozando de los placeres del pecado. Si hay lucha, es buena seña que haya lucha espiritual. Me agarró mucho la atención cuando el autor habló de la sutileza del pecado. No es normal, aunque pueda ocurrir, que un cristiano, pues, diga, yo sé esto y lo voy a hacer como quiera. Si eso es el patrón de vida de uno, digo, bueno, cuidado ahí, creo que pone en cuestión una profesión de fe, porque el cristiano, pues, debe estar luchando para obedecer a su Dios, pero de manera engañosa, de manera que uno va a excusar, de manera que uno va pues a no darse cuenta, que es peor aún así, pues va a estar pecando o en la emoción. Sí, sé que hay que hacer esto, pero uno va a pecar en rebelión o omitir hacer algo que uno debería. Y entonces él dice que uno acepta y consiente engañosamente. A ver estos errores que corregí, pero nada. Dice, peor si ni siquiera pues nos detenemos para pensar en el pecado. Es como completamente cegado y en alguna cosa en nuestra vida pues estamos continuando, ¿no?, en
en ritmos de pecado, que es cosa que ocurre, hábitos de pecado que tenemos. Entonces el pecado pues es muy, muy real en nuestra vida. Y habla del pecado y usa esa ilustración, ¿no?, del cáncer, de la metástasis, que afecta no solamente a mi vida, pero afecta a los demás. Pues, por ejemplo, en algún pleito, pues voy a tener yo relaciones interpersonales que me va a afectar, pero también a las demás personas. La vida cristiana no es una isla en la cual yo voy andando solo, sino que daña el pecado, afecta el pecado a otros. Y hablando de metástasis, pues hay cosas que uno tiene que hacer para pues prevenir la extensión del pecado en esta batalla espiritual. Nidia, ¿podrías leer? Santiago 1, 14 al 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, lo primero que él hace, claro, eso viene de unos versículos antes, ¿no? Hablando de que Dios no nos tienta, nos tentamos a nosotros. ¿Cómo? Pues usa una ilustración que podemos decir de pesca, que uno ve alguna atracción ahí y se deja seducir, pero lo que hay no es una comida, es carnada y debajo hay un anzuelo. Hay un pecado que está por cometerse ahí. Y viene cuando de nuestros propios deseos nos dejamos entonces seducir por el pecado. Y luego concupiscencia o deseo, ¿no? Después de que ha concebido, si yo me dejé atraer, concebí el pecado y pues lo que va a producirse es pecado, dar a luz al pecado. Entonces se ve el proceso del pecado. Yo entiendo que el versículo 15 da luz a la muerte, eso se refiere a una vida pues completamente entregada a pecados recurrentes que refleja una incredulidad ahí. Pero ciertísimamente hay esa lucha del pecado ahí, y lo que podemos entender que debemos hacer por este pasaje es cortar los deseos que tenemos. Nos sale un pensamiento atraído, seducido, pues no lo dejó crecer, porque si no lo que va a dar a luz es pecado y hábito de pecado y más pecado. Y entonces viene de nuestros deseos, y de la misma manera que uno corta un cáncer, pues corta este deseo y vuelve a surgir. ¿Por qué? Bueno, somos pecadores por naturaleza y sale otro deseo de alguna cosa, pues a la raíz, a cortar, como un cirujano cortaría un cáncer. Eso es lo que tenemos que hacer para no metastizar el pecado en nosotros. Pues se dan unos ejemplos, ¿no?, de que si vamos sin cuidar o ignorando versus tratando el pecado como un cáncer, pues ignorando versus tratando el pecado como un cáncer, una mirada lujuriosa puede entonces llevar a uno, si descuida esto y nutre esto, pues a un pecado, lucha con pornografía o adulterio, otros pecados así, que se extiende de esta forma. O un enojo, ira, amargura, pues es la fuente, ¿no?, del homicidio. O algún chisme, una burlita ahí, se llama un descontrol en la vida de uno, y pues todos conoceremos de familias divididas, y bueno, diría peor, iglesias que han sufrido divisiones porque
eso se deja crecer, no se corta la fuente y entonces se metastiza el pecado en la vida de uno y pues de otros. Y pues se podrían usar, ¿no?, muchos más ejemplos. La impaciencia, el orgullo, el resentimiento, frustración, la autoconmiseración o el descontentamiento. Y luego cuando uno se aferra a estos pecados, pues nos lleva a otros pecados. Conoceremos de ejemplos, me viene uno a la mente, de un pastor que he amado mucho en otro país donde serví y destrozó pues la iglesia que pastoreaba, se descalificó por orgullo, que nunca quiso reconocer un mal que tenía. Y bueno, podríamos dar más y más ejemplos aquí de un descontentamiento que nos lleva en un círculo vicioso a estar deprimido porque no tenemos lo que realmente deseamos. Nos aferramos a esto de manera a hundirnos en un descontentamiento. No tenéis que responder. Bueno, si queréis responder en breve, bien. Pero ¿cuáles son los pecados que tratas respetablemente en tu vida? A pensarlo. Yo creo que no hay ningún. Yo creo que no hay ningún pecado respetable. No, pero No, pero Creo que lo tratas. sí pecados que de alguna forma permitimos y excusamos y decimos, bueno, no pasa nada con eso. La mentira creo que es la número uno. Claro. Pues digo, yo, por lo menos, la mentira. cuando te preguntan algo, dices, no, lo primero como un niño pequeño. Yo creo que me quejo fácilmente y a lo mejor es ¿por qué pasó esto? No lo justifica, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué estoy diciendo? Pues Dios no sabe lo que estás haciendo. ¿Por qué no me sacas de esto para entonces darme otra cosa? Es ser mal agradecido. Y las excusas son pecados. Falta de Es una contentamiento. mentira, ¿no? No, Pero excusa es porque a lo razones. mejor quiero decir una cosa y digo otra. Y luego digo, ay, no quería decir eso. Pero en realidad sí le querías decir. No, Ah, vale. que Entonces no no me se explica a lo mejor y lo digo. Ah, vale, y no. luego me dijo, y mamá, eso, me ha ofendido. Es que yo no te quería decir eso. ¿Eso me lo ha dicho? Sí que te lo he dicho, pero no me has dado, no quería decirlo. A veces las excusas no nos dejan tratar con el pecado, como lo que estamos comentando, ¿no? Que a veces poniendo excusas ya no tratamos con el pecado como tenemos que hacerlo. Igual a veces tenemos que reconocer y decir, mira, si te has sentido ofendido, algo he hecho. En vez de poner excusas, pues yo no quería decir eso, igual nos impide lo que es el tratamiento del pecado. Si lo tengo que decir, pues en mi hija no para machacarte. Sí. Es que la verdad. Sí. No, me han dicho esto, ¿no? Sí, pero no quería. Pues no. Digo, nada, lo siento, hijo mío, no, ya no lo hago más. Pero a lo mejor sin querer Ya. lo vuelvo a hacer y digo, fíjate, yo no quiero, pero peco, ¿no? Bueno, es difícil. Lo hacemos muchas veces, pecamos, Sí, pecamos, pues, sí, perdón. Sí. Y adelante. Parece horrible. Y estar atrapado o atrapado de alguna manera en este La ceguera. cuerpo. La ceguera. Sí, claro. Pero lo Sí. bonito es que si lo notas, pues te O te lo haces arrepientes, notar. pides perdón y Claro. entonces empiezas de Sí, nuevo, sí, que que es lo- la sí. bendición. Sí que lo noto, lo tengo que notar. Claro. Pero Por eso que es bueno notarlo y a veces arrepentirse. es verdad que decimos cosas que Sin sin querer, querer sí, claro. ofenden y no tenemos una mala intención. Yo no calificaría de pecado. Lo que sí que es pecado cuando tú, en tu orgullo, dejas de Persiste. pedir disculpas. Claro. Pero la idea Porque es no te que cuesta sí. nada decir, pues mira, lo siento mucho y pedir disculpas Exacto. sinceras. Cuando no lo haces, ya creo que ya entras. Tú imagínate a un hijo, no le quieres hacer daño. Si dices algo mal dicho, me quedo así, digo, Sí, ahí muchas veces sí que es verdad que decimos y me cosas siento mal porque digo, interior. pues yo te voy a querer, Estamos tú bien. piensas, pues yo te voy a querer hacer daño.
Otro Yo día. estaba pensando, por ejemplo, en el pecado del afán, ¿no? Si dices el afán, el estar preocupada, y eso es muy de mujer. Y decir, claro, es que si no me preocupo estoy siendo descuidada, ¿no? Un poco como Marta y María, y para excusarte te vas al opuesto, ¿no? Y dices, no, eso es un pecado, lo trato. Y a veces lo respeto. Y bueno, a lo mejor uno puede hacer algo, pero cuando no puede hacer Exacto. nada y está ansioso de, Exacto. bueno, hice lo que pude y lo dejo, Exacto. lo Dejarlo dejo al ahí. Señor. Ay, sí, pero la frase. Que la lista es muy larga, pero para dar uno más, la impaciencia. Que uno, los que tenéis hijos, es difícil ser padre. Y uno dice, bueno, es que hizo una tontería y hizo... pero ¿cuándo es que yo estoy, digamos, ofendido por su pecado? Pues si es que el pecado y la gloria de Dios me molesta, pero muy, muy rápidamente lo que pasa a ser es que me fastidia, ¿no? El que más ha hecho eso a mí, no es una preocupación con la gloria de Dios, su nombre, pues es que me ha fastidiado y eso está mal. Me ha incomodado. Respetablemente, entre comillas, porque literalmente no nos hace sentir mal, en realidad, nos hace sentir mal. Pero la idea de respetarlo es que estás Es que no te- permitiéndolo. La eso- idea es, bueno, ese pecado Como no la es mentira, como el de... la mentira piadosa, Exacto. famosa, o Sí. blanca, o negra. Como de dices, todos bueno, colores, sí, digamos. preocuparse no está tan mal, ¿no? O bueno, si lo he ofendido y no he querido, pues que se aguante, ¿no? Pues eso sería pecado. Y tú lo estás respetando. Entonces, pues uno meditar en lo suyo, ¿no? Ya. Bueno, Sí, Pero tú, yo hice eh, pero tú también. Somos todos expertos Sí, sí. en ver los pecados y respetables de los pecado está demás. bien. sí, fácilmente llegamos ahí. Paja en el ojo ajeno, decía mi madre. ¿Cómo dice el Señor? La paja en el ojo ajeno. Claro. La vemos, la nuestra Sí. está ahí. La vida. Ya nos hemos metido en la próxima pregunta, que es cuáles pecados y luego, bueno, cómo los tratamos o excusamos. Si identifico luchas que tengo, pues cómo las trato. Nuestros pecados respetables, ¿no? Que no son respetables. Y el ejemplo, ¿no? De impaciencia, bueno, es que y que de queja y uno excusa o otro ejemplo. Una pregunta, Jeremy. La otra vez, creo que hace unos años, un par de años, con David también hablamos de un tema parecido en el culto, y salió el tema del holocausto y de la gente que escondía a los judíos y eso que decían que no tenían, que mentían a los soldados. En ese caso estamos interviniendo, yo sé que estamos interviniendo en los planes de Dios mintiendo, pero yo hablo porque lo veo de afuera, pero en el momento yo seguramente le hubiera mentido al SS. Hay una única, y no se debe torcer, única razón por la cual mentís, para obedecer a Dios y no al hombre. Hechos 5, 29, algo así, 34. Entonces yo creo que esto cabría dentro de los van a matar. Claro. Entonces yo no voy a entregar. Somos de lo pecador de tal manera que vamos hasta torcer esto para... Sí, ya. O sea, por ejemplo, que el gobierno me dice, tú tienes que enseñar esto y esto en tu trabajo, en las agendas que hay. Bueno, pues voy a obedecer a Dios antes de obedecer al hombre. A lo mejor este ejemplo pues es más directo. Pero más claro, más actual. El otro es evitando que maten a un inocente. Es la única, no sé si... Sí, fíjate, anoche estuvimos mirando un vídeo sobre Corrie ten Boom, que es de Holanda, y ella lo tenía claro, que si tenía que mentir para proteger a estas personas, mentía, y curiosamente su hermana
decía que iba a decir la verdad y que dejar que Dios se ocupara. Y bueno, al final terminaron las dos en el campo de concentración y bueno, ¿qué saco de ahí? Saco que, bueno, en un principio la mentira tampoco nos salva siempre. Hay que tener cuidado en empezar a justificar y decir, bueno, miento porque, bueno, una vez más, gracias a Dios no estamos en una situación en que, creo, a día de hoy, a lo mejor en 5 años ha cambiado totalmente, pero hay que tener muchísimo cuidado en el proceso mental de decir, bueno, se puede pecar bajo estas circunstancias. Así que hay que tener cuidado. Sí. Perdón, me distraigo fácilmente, pero te escuché. Sí. Por ejemplo, Sí, yo pensé que algo Bueno, en el bolso ahí. No, yo lo he quitado. Puntos. Bolso ahí con tachas. Sí, creo que lo tengo yo, Manuel. Estaba pensando en el caso de mi hija también, que es enfermera, y muchas veces, ahora gracias a Dios que está haciendo más trabajo administrativo, pero con el tema de la hormonación a las personas trans, no le ha tocado nunca el tema de aborto. No sé si habrá visto la película esta no sé cómo se llama la peli, pero la vimos, la del aborto, que la enfermera se convirtió cuando le tocó hacer la guardia ante un aborto. Muy dura la peli, pero la miramos en casa con Pedro, me acuerdo, era peque, que quedó impactado y fue ahí a pelear. Tuve que ir a hablar con la profesora porque, claro, dice, ¿cómo van a matar? Entonces, claro, es hasta peligroso y por hoy, peligroso en el sentido de que no hay holocausto, pero sí somos perseguidos por nuestro trabajo. Si te ponen a pensar, no puedes expresar hay libertad de expresión para los que están de acuerdo con el mundo, pero si vas contra corriente, como vamos todos los cristianos, eres perseguido de alguna manera. Y de hecho, pues, el mandamiento no es que podamos mentir, es que podemos desobedecer. O sea, predicas el evangelio, pues lo voy a predicar y sufrir las consecuencias. Y no, bueno, en el día de hoy, en nuestra cultura, yo no puedo pensar en ninguna excepción realmente para mentir. No, nada en mis pocos años de vida no puedo pensar en ninguna opción válida. Como dijimos la semana pasada, a veces tenemos que guardar silencio. Sí. Pero es mejor hacer eso, no decir nada, que mentir. Entonces, hay veces que ofrecemos información que no tienes que dar. Y en un sentido, date cuenta que no ofrecerla no es mentir. A veces hablamos demasiado, decimos algo, a lo mejor en el momento en que ni nos han preguntado. Pienso, por ejemplo, pues en cómo criamos a nuestros hijos, la disciplina de nuestros hijos. Eso es cosa mía, eso es de mi casa. A menos que yo estuviera en alguna situación en la que me viera totalmente obligada a compartirlo, eso es mío. Y no compartirlo es mi derecho, ¿no? En un sentido. Y a veces pues somos un poco inocentes, yo creo. Demasiado. Sí, inocentes en el sentido tonto, no inocentes. No somos inocentes. Inocentes Claro, de sí, tonto. Que pensaba cuando David, creo que, bueno, no sé si está bien el ejemplo, que estaba en peligro y él se hizo pasar por loco. Y pues en este caso, o sea, pero yo decía, pero no está mal porque estaba mintiendo, él no está loco, pero lo hizo para protegerse, ¿sí? Bueno, O no sé si Son los está bien. filisteos. Cometió varios pecados. Pues no sí, era toda la no, vida. Que es una mentirijilla gorda. y no es Sino que que, no sé, siempre he pensado en eso. y no es que la Biblia lo valide tampoco. No, exacto. Eh, Lo cuenta, pero eh, cómo los tratamos y luego llegamos a lo peor de todo, ¿no? Que, bueno, y peor, llega a ser peor, pues sí, llega a ser peor. Habrán mejores noticias la semana que viene, pero llega a ser peor. No solo es que nos afecta y afecta a los demás el pecado, eso es lo peor. ¿Vale? El tema más importante es cómo nuestro pecado afecta a Dios.
de nuestro Creador. ¿Cuáles son las maneras que nuestro pecado afecta a Dios? Ofende a Dios. Ofende a Dios. Me viene a la mente, aunque no es parte del estudio, Habacuc 1:13, que Dios no soporta el pecado. No soporta el pecado, porque es santo. Bueno, tiene que ver con parte del pasaje, de los pasajes aquí. Pues el autor da algunas maneras que él explica cómo nuestro pecado afecta a Dios. La primera manera, bueno, es una traición. Esa rebelión que tenemos de pecado es una traición cósmica. Y esto entonces es las dos líneas que tenéis, traición cósmica. Pues Dios nos ha creado. Si yo pues, construyo una casa para que sirvan mis propósitos, si Dios nos ha creado como seres humanos, pues dice en Isaías 43:21 que es para su gloria que nos ha creado. Luego, seres creados, decimos, Dios, tú allí, que yo hago lo mío. Entonces, vamos a ver Levítico 16:21, que habla de la rebelión aquí. Andrea, si puedes leer esto, por favor. Levítico 16:21. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Rebelión, el pecado, es una traición contra nuestro Creador. Hablamos de ser santo la semana pasada. Santo en su esencia significa separado. Y Dios es separado de su creación en que Él únicamente es el creador. Entonces es el único soberano sobre su creación, es el único Dios majestuoso. O sea, Él es el único Dios. Pero también tiene una connotación moral de ser separado pues, del pecado. Y podemos ver esto, apreciar esto en Isaías 6:3, también el 5, que hay lo del pecado ahí en este contexto. Es separado en términos de pureza moral. Juan, si puedes leer, por favor, Isaías 6:3 y 5. Así me sale. Pecar contra el Dios Santo, Isaías 6:3, 5. Y él uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es Dios santo y yo inmundo. Entonces, hablando aquí de Dios santo, y santo, santo, santo aquí no es repetir para repetir, es el grado más alto o infinito de santidad. Dios es completamente santo, separado y también puro, y nosotros somos los pecadores. Y Dios siendo santo, puro, que no aguanta el pecado, pues pecamos contra él, pecamos contra el único Dios santo, el Dios santo, para rellenar el papel de Dios santo. También pues menosprecia a Dios y a su palabra cuando pecamos. Javi, si puedes leer, por favor. Sí, segunda de Samuel 12, 9 al 10. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada,
por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, Eteo, para que fuese tu mujer. Aquí tuviste en poco, es decir, menospreciar, pero también lo tiene en el versículo 10, ¿no? Menospreciaste. El pecado nuestro menosprecia a Dios. Y claro, uno dice, claro, esto, lo que hizo David fue fuertísimo, pero Sí. también pues, nuestra palabra de chisme o de impaciencia, la lujuria que uno tiene en su mente, esto colgó al Señor Jesús en el madero. El pecado es pecado. Para ser redundante aquí, entristece a Dios también. El Espíritu Santo. Valeria, si puedes leer Efesios 4:30, por favor. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios, el Espíritu Santo, contristece. También da por sentado la gracia de Dios, ¿no? Como no tomar a la ligera lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si puedes, Arantxa, leer Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea, no se puede tomar, ¿no?, a la ligera que Cristo cargó nuestros pecados y que es por gracia que somos salvos. Se puede leer, Natán, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La gracia no es un favor inmerecido, o sea, no merecíamos, no podemos tomar por sentado la gracia de Dios. Y luego, que tomemos en cuenta, a lo mejor no tomamos en cuenta, que Dios es omnipresente y tiene todo el conocimiento. O sea, Él ve cuando pecamos, conoce nuestros pensamientos. Emilio, ¿se puede leer, por favor, los versículos en la pantalla? Salmo 139, 1 y 4. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Toca un poco el versículo 4, ¿no? Cuando estas limitaciones humanas, la palabra en mi lengua no ha salido. Dios la conoce. Me hace pensar, recuerdo, no sé, a lo mejor habría tenía 10 años, digamos. Mi madre me dijo, no hagas esto, Jeremy. Ella estaba lavando los platos y yo atrás de ella. Y yo desobedecí. Y me dice, ¡hey! ¿Cómo es que me has visto? Tiene la cabeza hacia el otro lado. Claro, había la ventana frente a ella. No me había dado cuenta. Pero Dios no tiene ventana, ¿no?, para que ve todo. Todo lo que hay en el universo lo ve todo. Son como los padres cuando uno no me explicaba por qué mi padre sabía todo lo que yo había hecho. ¿Me comiste ya de galletas? No. Pero Dios conoce que tenemos en nuestras mentes. O sea, a recordarlo, ¿no? Y el propósito del libro es, o sea, hacer sacar a la luz pecados que aceptamos y verlos como no recordados. Los que hemos excusado. El pecado es pecado. Pensar en que pecamos contra un Dios santo, pensar en que Cristo murió, ¿no? Lo sabemos, pero volver a meditar en ello y que afecta también el pecado, pues, a mi vida,
y también a otros. Pues, ¿cómo respondéis frente a vuestros pecados? Había, ¿no?, la posible respuesta, porque alguien más lea este libro. Esto choca un poco fuertemente, pero eso es una mala respuesta. Necesitar lo mismo, básicamente. Otros lo necesitan. Bueno, que no vemos el pecado. Aún yo leyendo esto, ay, que no veo pecado. Si no ves pecado, que habremos después. El Espíritu Santo debería traer convicción cuando hablamos de estos asuntos. ¿Cómo responder? Bueno, confesar a Dios, Señor. Yo reconozco, ¿no? ¿Con qué pecado lucho? Yo reconozco esto y esto. A lo mejor la lista es más larga o más corta, no sé. Pero lo que el Señor nos haya traído a la mente, decir, pues Señor, voy a alargar la lucha con esto. Y que el Señor pues, nos ayude, ¿no?, a cómo hacer como, perdón, como con el cáncer, a cortarlo. Y estar enfocados en esto y seguir luchando. Lo bueno está por venir. Es una sesión un poco pesada, lo vemos, pero hay que ver lo malo antes de ver lo bueno. Hay que reconocer la condición, el diagnóstico adecuado, ¿no?, antes de hablar de otras cosas. Entonces, no sé si hay comentarios, preguntas. Sí, me gustaría añadir, en la lista que ha dado el autor de cómo afecta el pecado a Dios, estaba pensando cuántas veces dice en la Biblia que se encendió la ira de Dios, ¿no? O sea, el pecado enciende la ira de Dios y tiene consecuencias tanto para los que son pecadores no hijos de Dios, como para los que son sus hijos. O sea, vemos consecuencias para el pueblo de Israel, claramente, pero vemos consecuencias para naciones que no entraban dentro del pueblo de Israel, ¿no? Y, no sé, es algo... sin embargo, luego está el contraste de decir, pero esa ira de Dios, cuando hubo arrepentimiento, y él lo decía, si os arrepentís y volvéis a mí, esa ira, ¿no?, cambia en misericordia. Y es algo bonito, pero tener en cuenta que el pecado es algo muy fuerte para Dios. O sea, no puede ver el pecado, enciende su ira, es algo fuerte. Como estamos viendo en Filipenses, el pensamiento de comportaos como es digno del Evangelio. Pensar en lo que Dios merece. Un pasaje, no sé dónde está, pero que me parece muy triste, y digo muy porque es muy, dice, seguramente algunos sepan dónde está, creo que en algún salmo que dice que he puesto una nube, o sea, como que ha tapado su rostro y no estaba mirando, no sé qué había hecho, pobre Israel, pero es que a mí me impactó eso, que había puesto como en su rostro como nube para no ver, y no responder, y no ir, y no nada, y me pareció, digo, vaya, eso es muy fuerte, o sea, saber que Dios está siempre con nosotros nos da paz, pero cuando leí eso, su digo, cara. sí, él habla como en primera persona, no sé dónde estoy. Ya lo contaréis vosotros. Bueno. Pero creo que en Salmo, Proverbio o Job, no sé, en alguno de esos que, por la imagen que tengo, está escrito así. Pero eso me parece muy... Yo estaba leyendo en Crónicas y dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Y como dices, o sea, dices, guau, ¿qué ha hecho? Pues en vez de consultar a Jehová, ha ido a otro lugar, digamos. En este caso una divina, pero dice que murió porque no consultó a Jehová, porque desobedeció, ¿no? Y los hijos de Aarón también, que hicieron el fuego extraño. Se ve que dice, venga, vamos aquí a hacer los otros, y entraron y Dios dijo, bueno, no hubo contemplaciones. Y el hecho de que Dios es justo,
en demandar, ¿no? que cumplamos con su ley. O sea, hace sobresalir su gracia y misericordia aún más, ¿no? Claro. Que él merece que cumplamos, que le sirvamos, nos ha creado. Y su gracia, pues, es muy grande a la luz de nuestros muchos pecados. Y que Es siempre sí, me acuerdo. es mayor, sí. Sí. Bueno, vamos a concluir. Oremos a nuestro Dios. Señor, pido que nos ayudes en esta semana a lo que hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a pelear esta buena batalla. Conoces, Señor, nuestras luchas, las ves todas. Y sabes cómo fallamos miserablemente, pues por esto no podíamos llegar a ti por nuestra propia cuenta, que nos hacía falta Cristo. Que Dios, Señor, que nos ayudes a estar enfocados, motivados por tu gracia, para tu gloria, pelear, cortar el pecado en esta semana, en lo que queda, y pues al seguir avanzando, Señor, en esta batalla espiritual. Todo esto, Señor, y pido para si hay que no han creído en ti, que no se han arrepentido, Señor, pues que lleguen a ser hijos tuyos. Pido, Señor, que acepten tu perdón, reconociendo que no forman parte de tu familia, que todavía pues llevan el castigo del pecado, que están bajo su poder también. Señor, estas cosas en nombre de Cristo. Amén. Amén.